Bienvenidos, amigos y amigas, a un estudio más de Aprendiendo la Palabra. Les saludo desde los llanos orientales de Colombia, deseando que Dios te permita ser feliz donde estás. Esta semana estamos orando especialmente por todas las personas que sufren en la hermana República del Perú a causa del invierno y de las lluvias que han ocasionado grandes catástrofes. Que Dios les dé fortaleza, que les proteja la vida y que tengan buen ánimo para continuar adelante. Quédate con nosotros para seguir aprendiendo de la palabra. El texto base para el estudio de esta semana lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 30. Allí la palabra del Señor nos registra y nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Este verso base sobre el cual estudiaremos y sobre el cual estamos fundamentando el estudio de esta semana nos presenta una frasecita muy interesante: no entristecer al Espíritu Santo o no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa, entre otras cosas, que Dios se entristece cuando nosotros hacemos o tomamos decisiones que nos llevan a acciones negativas en el camino del Señor. Sin embargo, nosotros somos seres libres. Somos tan libres que tú y yo podemos decidir qué hacer en este mismo instante, si tomamos decisiones buenas, positivas, conforme a la palabra de Dios, o tomamos decisiones negativas que nos aparten de la palabra de Dios y de su camino. Efesios capítulo 4, verso 25, vamos a leer lo que allí nos dice en adelante. Por eso, desechad la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estáis enojados, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, antes trabaje y haga algo útil con sus propias manos, para tener con qué ayudar al necesitado. Ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. Sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. De esta serie de versículos que hemos estudiado, que hemos leído, vamos a resaltar algunos detalles puntuales y muy interesantes. El primero de ellos es citando las características positivas que tiene esta serie de pasaje bíblico, y es que nos invita en esencia a que nos alejemos de todo lo malo, de las mentiras, del engaño, de la blasfemia, del enojo, de la ira. Muchas personas viven con resentimiento en su corazón y a causa de esto no tienen paz, no descansan, no están tranquilas. Y Dios desea que nosotros, primero que todo, estemos en paz con Él y también con nuestro prójimo. Por lo tanto, hay una serie de asuntos positivos a los cuales se nos invita a seguir y practicar en nuestra vida. Se nos invita a ser como Dios, que es un Dios amante de nosotros, perdonador, y que nos tiene misericordia también. Así deberíamos ser nosotros para con las demás personas también. Luego, el versículo 30 de Efesios capítulo 4, aparece esa frase clave: no entristezcamos al Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo se entristece, y eso significa también que Dios está interesado en nosotros, y que a Él, como ser poderoso y como Dios eterno que es, también le afecta mucho nuestra forma de ser y nuestras decisiones, especialmente cuando son decisiones contrarias a la voluntad de Él. Haciendo referencia a lo que es no entristecer al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo se entristece cuando tú y yo tomamos decisiones negativas y contrarias a la voluntad santa y perfecta de Dios. Dios es santo, es puro, es perfecto, y Él hace lo correcto, nos enseña por su ejemplo y mediante su palabra el camino a seguir. Pero muchas veces tú y yo tomamos decisiones que van en contra de su voluntad, decisiones llenas de ira, de odio, de pecado, de maldad, y esas decisiones entristecen al Espíritu Santo.
Entristecer al Espíritu Santo es cuando nosotros también empezamos a pecar voluntariamente, sabiendo que eso es malo, lo hacemos una y otra vez y vamos en contravía de la voluntad de Dios. Dios, sin embargo, no es indiferente a nosotros, y no es indiferente porque lo notamos en el sentido de que Él se entristece cuando nosotros vamos en dirección equivocada. El Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 10, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: todo el que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Interesante, ¿por qué se habla de blasfemar contra el Espíritu Santo y se dice en la misma voz de Jesús que si tú y yo blasfemamos contra el Espíritu Santo, entonces ese pecado no tendrá perdón? En esencia significa lo siguiente: si nosotros rechazamos a Dios, no queremos a Dios en nuestra vida, pues le estamos diciendo que no le necesitamos, que no creemos en Él, y por lo tanto lo que nos hacemos es blasfemos en contra del Espíritu Santo. La palabra del Señor en Lucas capítulo 12 verso 10 nos dice lo siguiente: todo el que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Esta declaración puede sonar un poco fuerte de parte de Jesús, de parte de Dios, pero la realidad es que si nosotros rechazamos a Dios, rechazamos al Espíritu Santo, rechazamos al Padre, al Hijo, a Jesús, entonces no hay salvación para nosotros, porque nos estamos poniendo en un lugar donde Dios no nos puede alcanzar. Y no nos puede alcanzar porque Él no sea poderoso, no, sino porque nosotros no le estamos permitiendo que Él haga la obra de transformación en nuestra vida. Recordemos que Dios nos creó libres, nos dio la libertad de decidir qué hacer con nuestra vida. Por lo tanto, Él nunca nos va a obligar, nunca te va a obligar a ti a que le sigas, a que le ames, a que conozcas de Él. Dios te llama y te sigue llamando, pero siempre con amor, y mediante la experiencia de la misma vida te va dando mensajes para que te acerques a Él. Nunca Dios te va a obligar a venir a su camino o a buscarle. Sin embargo, cuando tú o cuando cualquier persona rechaza a Dios, empieza a transitar por la senda que no tiene vuelta atrás para volver a la presencia de Dios, porque no hay arrepentimiento, y entonces si la persona rechaza a Dios, pues no puede tener una relación con Dios, y por eso ese pecado, blasfemar contra el Espíritu Santo, el cual nos llama a transformarnos, a ser mejores personas, pues no es perdonable. ¿Por qué? Porque la persona misma no quiere el perdón. Es allí donde Dios no puede obligarte a seguirle o a amarle. Hemos visto cómo entristecer al Espíritu Santo, y en esencia el Espíritu Santo se entristece cuando tú y cuando yo tomamos decisiones que nos apartan de hacer su voluntad, que nos apartan de ir por el camino de la salvación. Cuando eso hacemos, entonces el Espíritu de Dios se entristece, se chasquea con nosotros, pero aún así Dios nos sigue amando. La invitación para esta semana es que, a pesar de las decisiones malas que hayamos tomado en el pasado, podamos confiar en que Dios está presente para salvarnos, para guiarnos por el mejor camino y para ayudarnos. Por lo tanto, si una persona se pregunta si ha cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, si tú tienes dudas y te preguntas eso, pues esa pregunta y ese cuestionamiento ya nos da una respuesta, y la respuesta es que no has cometido eso porque ya tienes preocupación de estar bien con Dios. Y la realidad nos dice que una persona que blasfema contra el Espíritu Santo es una persona que ni siquiera está interesada en saber si Dios le ama, si Dios le perdona y si está bien en una relación positiva y confiable con nuestro Padre Celestial. De esta manera hemos llegado al final de esta lección. Te invitamos para que puedas continuar con nosotros. Que Dios te bendiga en el lugar donde tú vives, que seas muy feliz y que vayas prosperando cada día más en las bendiciones del cielo, y que tu carácter sea cada vez más parecido al de Jesús, y permitas que el Espíritu Santo siga haciendo una obra poderosa de transformación en tu vida. Nos vemos la siguiente semana.